Bueno, el tema en este día es el reino de los cielos y los talentos. El reino de los cielos y los talentos. Y dentro de algún ratito vamos a leer en Mateo 25, 14 al 30, pero todavía. Esta porción de la Escritura que vamos a ver en este día definitivamente tiene que ver con el gran tema que viene predicando el Señor con relación a los tiempos finales. Y en el contexto inmediato, si nosotros vemos, ¿verdad?, el capítulo 24, algunas cosas del capítulo 24, vemos que los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Empiezan a preguntar, ¿verdad?, ¿cuáles son las señales? Y en ese capítulo 24 de Mateo, el Señor está hablando ahí. Si vemos en los versículos 9 y 10, habla de muchas cosas, ¿verdad? Y no es el tema. Simplemente quiero que vean que todo relacionado a los tiempos finales. Mateo 24, 9 y 10, vemos que dice que serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, 9, lo puedes proyectar. Y vemos, y este versículo, ¿verdad?, dentro de todo lo que el Señor está diciendo sobre lo que va a pasar en el mundo, en el corazón del hombre, pero mira esto, serán aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Jesús. Y pareciera que estoy leyendo el periódico, El Nuevo Día. Pareciera que estoy leyendo lo que está pasando en el mundo entero a aquellos que proclaman el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. Entonces vemos cómo esto, aún en la iglesia, porque cuando dice muchos tropezarán, entonces en el contexto implica que por causa de la persecución los que se llaman cristianos tropezarán. Algunos, muchos tropezarán entonces. Y vemos un poquito más adelante, versículo 14, y que después que pasan todas estas situaciones y cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, en todas las naciones, entonces, ¿qué vendrá? El fin. Y sigue esto avanzando en el tema, en ese capítulo 24, el Señor habla sobre la abominación desoladora, habla de los falsos cristos y los falsos profetas, de la elección de la higuera, cómo, ¿verdad?, para que sepamos que el día está cerca. Que estemos apercibidos de lo que está pasando, que consideremos que el día está cerca. Luego te habla de que nadie sabe el día y la hora, pero te dice, velad. Y vemos cuando estamos hablando de los tiempos finales, vemos esa palabra una y otra vez, velad. Y ahí te da entonces un ejemplo, trae a memoria la historia de Noé, cómo la gente no hacía caso. Y Noé decía, mira, viene la destrucción, esto se va a acabar, y la gente, y hace una comparación como en los días de Noé. Así, eso es lo que nosotros vemos. Y allí se nos habla del siervo fiel y prudente. ¿Y cuál es el siervo fiel y prudente? Aquel que el Señor lo encuentra esperando. Pero no lo encuentra inactivo. Vamos a ver que cuando vemos que la palabra habla de ese hijo de Dios, de esa hija de Dios, que está siendo fiel y prudente, esperando al Señor, es sirviendo en su reino. Su corazón está donde está el corazón del Señor. Y finalmente vemos los versículos 50 y 51, terminándose capítulo 24 de Mateo, donde el Señor dice, Mateo 24, 50, vendrá el Señor de aquel siervo. Y está hablando del que no hizo bien, obviamente. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que cuando se habla de esto de los tiempos finales, hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de entender, de velar, porque el Señor viene por su iglesia, pero también vemos que el Señor en todo momento también nos muestra el elemento
de la condenación, de esa condenación eterna. Así que el Señor nos ayude en este día. Luego pasamos al capítulo 25, que vamos a ver en breve. Y comienza ahí con la parábola de las 10 vírgenes. Y de hecho, cuando usted estudia las parábolas en la Escritura, usted va a ver que es como que cada vez va como que ampliando un tema realmente. Y eso es lo que nosotros vemos aquí desde el capítulo 24, cómo se va ampliando. Entonces vemos a las 10 vírgenes. Y esta parábola de las 10 vírgenes. Y el versículo 3 y 4 de Mateo 25, vemos aquí, verá cómo ellas están esperando por esas bodas, que representa ese momento cuando el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? Cuando llegue ese momento, el tiempo final. Y los versículos 3 y 4 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces vemos ahí cómo te está hablando y cuando te habla de unas insensatas, te está demostrando que no eran creyentes porque no tomaron aceite. No fue que perdieron la salvación como algunos argumentan con esta parábola, porque realmente no tenían aceite y en la Escritura nosotros vemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. O sea, ellas no tenían el Espíritu Santo, no eran convertidas. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Luego vemos ahí que entonces llega el momento cuando ellas no lo esperaban. Eso es importante en la Escritura, ese elemento de cuando no lo esperaban. Estaban durmiéndose allí, ambas, las prudentes y las insensatas. Y cuando llega el Señor, entonces las insensatas dicen, mira, dennos a nosotros de su aceite. Y las prudentes, no podemos hacer eso porque es que no se puede hacer eso. Y hay un tiempo de salvación. Hay un tiempo de salvación. Después no. Después no. Entonces, Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahora sí, vamos a leer entonces la parábola que comúnmente se conoce como la parábola de los talentos, pero que yo he preferido titularla El reino de los cielos y los talentos. Porque el enfoque, definitivamente, el enfoque de esta porción de la Escritura no está en los talentos, o sea, la meta no es los talentos, ni siquiera nosotros, sino el reino de los cielos. Y yo les invito a estar en pie para leer la palabra del Señor, luego van a estar sentados, pero nos ponemos de pie para leer la maravillosa, hermosa, gloriosa, inerrante palabra del Señor, ¿verdad que sí? Mateo 25:14 en adelante dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mira aquí, rapidito voy a estar explicando el versículo. Vemos cómo el Señor repartió diferentes cantidades de dones, ¿verdad? Él lo hace como Él quiere porque Él es el Señor. Pero también vemos otro principio, que Él repartió conforme a la capacidad del que recibía los dones. Así que Dios nunca te va a dar a ti algo que tú no puedas manejarlo. Nunca te va a dar algo que tú puedas decir, no, pero es que yo no podía. No, Dios te va a dar algo conforme a tu capacidad y Él sabe todas las cosas. Versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Porque cuando hablamos aquí de talentos, definitivamente es una medida económica, monetaria. A eso se refería los talentos literalmente. Claro, lo que el Señor está es presentando unas verdades y utilizando ese elemento para enseñarnos otros principios, otras verdades que vamos a estar viendo. No es que nos está hablando específicamente de dinero, ¿verdad? Versículo 19.
después de mucho tiempo, mira qué tremendo esto, porque muchos pensaron que el Señor vendría ahí mismo, ¿verdad? En ese primer siglo. Pero ya el Señor está diciendo, mira, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Exactamente las mismas palabras que le dijo al de los 5 talentos. Porque no es un asunto de unos mejores que otros, sino de una fidelidad con lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha dado, y por eso cuando tú eres fiel en eso, vas a recibir la misma alabanza, gloria a Dios. No importa cuántos talentos tú hayas recibido, lo que el Señor te haya dado. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, aquí fue, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y me detengo un momentito, porque cuando uno ve aquí, mira, esta expresión, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, fíjate, él está hablando ahí de un tipo de soberanía de Dios. Pero obviamente una soberanía interpretada incorrectamente. Porque lo que está diciendo es, bueno, ¿verdad? ¿Qué importa lo que yo haga con el talento? Si tú eres el Señor, como quiera tú vas a cumplir la obra. Y es verdad. Pero definitivamente, ¿cuál fue la respuesta del Señor a este tremendo apologista? En el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, otro principio. Y el versículo 29 nos lo explica, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias por este día, nos presentamos delante de ti, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, Padre, que el propósito por el cual nos dejaste esta porción de la Escritura sea cumplido en este día. Te pido que me ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Fíjate que la Escritura se refiere a siervos. Y eso confunde, ¿verdad? Porque ya ustedes lo han escuchado, pero quizás hayan algunas personas aquí nuevas. Porque se le ha dado un pedigrí a esa palabra de siervos, como que el siervo del Señor, la sierva de Dios, como que, wow, realmente en el original lo que está diciendo es, y la palabra en original es esclavo. De hecho, la palabra siervos es una mala traducción de la Reina Valera del 60. Porque la palabra es esclavos. Así que el dueño y señor le encarga a sus esclavos sus bienes, sus activos, sus tesoros. Y nosotros tenemos que entender eso. Y esto choca con nuestra visión de Dios. Esto choca con la teología que tenemos de Dios culturalmente, porque creemos que Dios
en vez de ser el Señor, es nuestro servidor. Es un sirviente. Es un amuletito que yo pongo y engancho en la pared. Y que tiene que hacer lo que a mí me dé la gana. Él tiene que cuidarme, que cuidar a Lara y a Grecia, que son mis dos Yorkie, mis dos perras. Y tenemos ese concepto, pero eso no es el concepto de la Escritura. Nunca podemos separar la salvación del señorío de Cristo. Jesucristo lo decía claro. Alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y él no estaba allí, ¿verdad?, implorándole a la gente. No, somos nosotros los que debemos implorar. Yo les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, ¿Cristo viene por su iglesia? Ok. ¿Cristo viene por los suyos? Yo pero contesten todos, aquí hay un montón de gente. ¿Cuántos están esperando al Señor? Ok. Casi siempre todo el mundo contesta muy bien esas preguntas. La pasaron con A, 100%. Pero la realidad es que esa no es la pregunta que tenemos que responder aquí. La pregunta que nosotros tenemos que responder en estos pasajes de los tiempos finales es: ¿cómo estamos esperando el regreso del Señor? ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Cómo está nuestra vida ante el inminente regreso de nuestro Señor? ¿Cómo estamos esperando al Señor conforme a lo que dice su Escritura? ¿Cómo estoy esperando al Señor si entiendo que ya no me mando yo, que ya mi vida no es independiente, sino que yo soy un esclavo del Señor? Refiriéndose a esta palabra, el pastor Don Carson, me gustó lo que dijo, y se lo cito. Él dijo, esperen por el Señor Jesucristo como esclavos comisionados a mejorar los activos de su amo, no los suyos. Y de eso es que trata esta parábola. De entender que hemos sido comisionados, que somos unos esclavos comisionados a mejorar no nuestra vida, sino los activos del Señor. Los activos de nuestro dueño y de nuestro amo. Así que no se trata de nosotros, sino de Él, de sus activos, de sus bienes, de sus tesoros. Se trata de invertir en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Aquí le dice reino de los cielos, en otro lugar usted ve reino de Dios. Muchas veces los judíos como tenían miedo a no tomar el nombre de Dios en vano, muchas veces no usaban la palabra Dios. Y en vez de decir reino de Dios, decían reino de los cielos. Pero es lo mismo. Se trata entonces de invertir en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Cómo entonces podemos aumentar esos activos del Señor? Esos bienes del Señor, lo que nos presenta, ¿verdad?, a través de esta parábola. Yo veo una imagen en la Escritura y puedo decirle, construyendo el edificio de Dios. ¿Qué edificio? Yo soy contador de profesión, ¿verdad? Eso es lo que estudié. Y un activo, vemos un edificio, ¿verdad? Que la Escritura nos habla. Esto es un activo fijo, ¿verdad? Generalmente. Claro, pero habla aquí de una construcción que continúa ahí. Y yo quiero que vayan conmigo en Efesios 2, del 19 al 22, donde vemos parte de estos activos del Señor, este activo del Señor, de lo que es el edificio de Dios. Y vamos a leer Efesios 2, del 19 al 22. Cuando lo tengan, digan gloria a Dios, aleluya. El Señor es bueno y viene pronto por su iglesia. Amén, amén, amén. ¿Ok?
Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ya nos habló del fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo como la piedra principal, y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese edificio? ¿Cuáles son los bienes del Señor? Podemos también decir, esa misma pregunta con relación a los bienes del Señor, podríamos decirlo de la siguiente manera: ¿dónde está el corazón del Señor? Y vamos a ver, ustedes me van a seguir, ¿dónde está el corazón del Señor? ¿Cuál es ese edificio? El corazón del Señor está en su iglesia. El corazón del Señor está en los suyos, en aquellos escogidos, en los perdidos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, en aquellos que han de ser salvos por pura gracia, por puro afecto de su voluntad de Dios. Ahí está el tesoro de su corazón. Cuando hablamos de los bienes, ahí está el corazón del Señor, ese pueblo de Dios, escogido por gracia, porque todos somos pecadores, porque no merecíamos sino solamente el infierno, pero Él por su gracia, por su amor infinito, escogió a unos. Nos amó de tal manera. Y el corazón de Dios está ahí. Una iglesia donde las almas no sea el corazón de esa iglesia, es una iglesia que está muerta. Es una iglesia que no podrá cumplir los propósitos del Señor. Y una iglesia muerta se seca. Se secan los ministerios, se acaba el gozo. Comienzan las discusiones y las peleas. Es una iglesia que se seca. Porque el corazón del Señor está en esas almas perdidas. Y si nosotros caminamos sin considerar al que sufre, al que está perdido, al que está sin esperanza, y estamos todos reunidos calientitos, gloria a Dios, aleluya, y no nos importa, no, estamos muy lejos del corazón de Dios. Y estaremos invirtiendo en muchas cosas, pero definitivamente no estamos invirtiendo en los bienes del Señor. No estamos invirtiendo en los activos del Señor. No estamos invirtiendo donde está su tesoro, donde está su corazón. La Escritura nos dice, y el Señor nos dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero yo quiero que lean conmigo en 2 Corintios 4:7, porque ahí en Lucas 12:34, que es el versículo que les acabo de citar, el Señor nos está hablando a nosotros. Donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Ahora, ¿dónde está el tesoro del Señor? ¿Cuál es el tesoro del Señor? ¿Dónde está el corazón del Señor? En 2 Corintios 4:7 dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando de esta iglesia. Pero como esta es palabra de Dios, es palabra para nosotros también. Y nos dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Voy a leerlo otra vez. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué tesoro se refiere el apóstol Pablo? Cuando usted ve el contexto, no lo vamos a leer hoy, pero si usted lee el contexto de ese capítulo 4, los 6 versículos anteriores, usted va a ver que se está refiriendo a la grandeza del evangelio de Cristo Jesús y la gloria de Dios hecha evidente por medio de ese evangelio. De eso es lo que está hablando, del evangelio del Señor, de esas buenas nuevas de salvación, de ese pueblo. Ahí ese es el tesoro, y el tesoro del corazón de Dios. Y dice aquí que ese tesoro ha sido depositado en nosotros, en vasos de barro. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que es eso?
que el tesoro de Dios, donde está su corazón, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es un mismo mensaje. Y ese tesoro del corazón de Dios ha sido depositado en vasos de barro que somos tú y yo, aquellos que han conocido y han nacido de nuevo. El tesoro más grande de toda la creación, depositada en nosotros por su gracia. No porque hayamos hecho algo, no porque seamos tremendos, no somos dignos de eso. No somos dignos de contener la luz y la gloria de Dios en nosotros. Es que cuando entendemos esas cosas, no podemos vivir como antes vivíamos. No podemos seguir como antes seguíamos. No podemos pensar como antes pensábamos. Me gozo, ¿verdad?, con los ministerios aquí, que siempre cuando están así, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a repartir invitaciones, y mire, vamos para allá, y esto hay que hacer lo otro, y hermano, traigo un invitado. Me gozo, porque han entendido ese tesoro. La persona más inteligente no es lo suficientemente inteligente para contener esta gloria. La persona más pura no es lo suficientemente pura. La persona más espiritual no es lo suficientemente espiritual. La persona más talentosa no es lo suficientemente talentosa. El más tremendo no es tan tremendo. Somos vasos de barro. La gloria es del Señor, pero Él la ha depositado en nosotros. ¿Tú te acuerdas de dónde el Señor te sacó? Wow. ¿Por qué Dios pone ese tesoro tan grande en vasos tan débiles y tan frágiles? Bueno, primero porque Él quiso. Pero segundo, en el mismo versículo, 2 Corintios 4:7, que me lo puedes proyectar, nos da la razón. Dice, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Para que sea evidente que la obra es por el poder de Dios, no por el poder del vaso, sino todo lo contrario, ver el poder de Dios a pesar del vaso. Por eso le pido al Señor que ponga su mano sobre mí, porque yo sé que nada puedo hacer. Es más, yo soy un estorbo a su obra. Y necesito que Él me aguante, porque es su poder y no es el mío. Son sus palabras y no las mías. El apóstol Pablo, ¿verdad?, entendía muy bien su condición de barro. En 1 Corintios 1, 26 al 31, dice la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Dios ha sido bueno.
El Señor llegó a mi vida hace más de 35 años. Yo no les he contado el testimonio de mi llamado. Pastora, desde que yo me convertí, la gente empezó a decirme que yo iba a ser pastor. Yo nunca dije que sí, esto. Yo siempre decía, pues el Señor sabe todas las cosas. Claro que quería servir al Señor. Y eso fue lo que hice toda mi vida, aun cuando no era pastor. Pero sabía que Dios es el que llama. A ese llamado pastoral le tenía mucho temor, porque he sido testigo, ¿verdad?, de llamados pastorales que yo me pregunto si fueron llamados por Dios. Porque veo un fruto que como que no me concuerda, donde la familia se destruye, donde las iglesias se mueren y no crecen los ministerios. Y yo me pregunto, ¿Dios lo llamó? ¿O habrá sido un anhelo del corazón? Porque si hay algo que he aprendido es que Dios no bendice necesariamente nuestras buenas intenciones si ellas no están conformes a su voluntad. Y me daba temor eso. Dios tenía que trabajar en el corazón de mi esposa también. Porque Mari no quería casarse con un pastor, me lo dijo de novios. Tú vas a ser pastor. Yo no voy a casar con un pastor. Porque en este viaje ministerial hemos estado los dos aquí. Yo le dije, yo no puedo decirte que no, ni que sí, yo no sé. Dios es el que sabe. Pero por ahora no hay nada, tú sabes, porque yo quería estar, ¿sabes? Por si acaso. Y así comienza un asunto de preguntarme casi cada día si Dios me quería en el llamado pastoral. ¿Y tú sabes cuántos años fueron? 22 años. Y yo le preguntaba al Señor y esto y lo otro. Recuerdo cuando se fue la directora que había del ministerio de adoración y como que todos los ojos fueron donde mí y yo clamaba al Señor, Señor, porque yo quería estar seguro de que Él me llamaba. Y era una angustia. Y yo le pedí una confirmación al Señor. Clara, así. Era, Señor, esto. Tú sabes, Señor, que yo te quiero servir. Así que si esto es lo que tú quieres, pues mira aquí, yo quiero hacer tu voluntad. Pero esa confirmación nunca vino. Así que yo dije, me voy a olvidar de eso. Me voy a olvidar de eso. Olvídate, yo voy a servir al Señor. Olvídate si yo voy a seguir al Señor y sigo con mi profesión y sigo con mis cosas y mis negocios, yo no hay ningún problema. Y sigo sirviendo al Señor en la iglesia como lo he hecho desde que me convertí. Pero me voy a olvidar de esto. Y así siguió, pero como les dije, prácticamente todos los días era eso ahí. Y entonces tuve una crisis cuando cumplí 40 años. No fue por las arrugas, no fue por el pelo blanco, la barba blanca, no era por los medicamentos de mantenimiento. Solamente los viejos saben de lo que estoy hablando. No era por los medicamentos de mantenimiento, sino que cuando cumplí 40 años, ya habían pasado 22 haciéndome esa pregunta, y yo dije, wow, yo todavía estoy aquí, 22 años después. Y en un abrir y cerrar de ojos yo pensaba, yo voy a tener
60 años, 70 años, en un abrir y cerrar de ojos. Y si yo todavía, después, 20 años después, voy a estar haciendo esta pregunta, yo creo que yo me muero. Y comienza un clamor ahí, junto con Mari. El Señor ha hecho cosas hermosas en mi esposa, porque un llamado pastoral, el Señor llama a los dos. Así que yo creo que Él la llamó a ella primero. Y ella orando. Y esa angustia, y llorando y clamando. Pero yo no quería hablar con el pastor. Yo quería que un ángel se lo revelara. Y recuerdo que en una de esas crisis María me dice, pero habla con él. Y yo vine. Porque hay otros procesos que, bueno, cosas maravillosas. Yo vine, entro a la oficina, ahí empiezo a llorar, sin poder hablar. Y yo me imagino, ¿verdad?, que el pastor estaba diciendo, ay, bendito como Mari lo está. Este viene para una consejería matrimonial porque Mari lo está. Y el pastor me decía, no te preocupes. No te preocupes. Cuando pude hablar, le cuento, después de 22 años, aquí en la iglesia, lo que está pasando. Y el martirio que llevaba. Y las preguntas. Él me dijo, vamos a orar, Joel. Vamos a orar. Y yo dije, amén. Vamos a orar. Ahora mismo, ¿verdad? No te puedo decir nada, pero vamos a orar. Pues seguimos orando. El seguir orando es que pasó el tiempo. Y los meses y nada ha pasado. Yo, Señor, ¿qué pasó? Recuerdo que en una de esas crisis me fui a un lugar a orar y un día yo, Señor, porque yo no quería volver a hablar con él. Yo quería que un ángel se lo revelara otra vez. Y yo ahí, no sé, llorando. Porque yo le decía al Señor, yo quiero estar seguro. Yo no quiero tener ni 1% de incertidumbre. Yo quiero, Señor, estar seguro que si tú me llamas un 100%. Y yo pues oraba ahí. Un día estoy, así como les dije, en esa lucha. Fue un miércoles, recuerdo que fue un miércoles. Porque a pesar de todo eso, yo todavía tenía ¿verdad?, esas dudas. Y recuerdo que ese miércoles, después de las clases bíblicas, un hermano de la iglesia se me acerca y me dice, Joel, tú estabas pidiendo oración los otros días por ti, por unas decisiones. Y él me pregunta, me dice, ¿eso tiene que ver con tu llamado pastoral? Y no había dicho nada a nadie. Y yo le digo, sí. Entonces él me dice, chico, todo el mundo sabe que tú eres pastor menos tú. En ese momento fue una cosa tan fuerte de parte del Señor. Yo siempre había pensado como parte del llamado en Glenview. Era como que estaba ahí. O sea, yo no me imaginaba en otro lugar, sino como que todo aquí, como Glenview. Pero en ese momento que Dios
que fue una certeza de su llamado pastoral. Eso se amplió, porque les digo con honestidad, dejó de ser importante Glenville. Porque el asunto es que el Rey de Gloria me llamó. Y el Rey de Gloria me confirmó. Y si el Señor me lleva al Jurutungo Viejo, allí voy a estar bien, porque Él me ha llamado. Bueno, hermano, y aquí estoy. Después de todo eso, de ese miércoles yo fui a hablar con el pastor. La misma, y fue como otra vez lo mismo. Entré y empecé a llorar allí otra vez. ¡Qué llorón! Y le digo al pastor lo que estaba pasando. Y el pastor me dice, ¿cuándo empiezas? Ya él tenía la confirmación también. Para mí fue más difícil. Yo pasé por un proceso que muchos ministros y pastores aquí no han tenido que pasar, porque yo soy su yerno. Y si alguno de ustedes conoce a su pastor, René Pereira, sabe que eso no era ninguna ventaja para mí, sino todo lo contrario, iba en mi contra. Por su integridad. Así que esa decisión para él tampoco fue fácil. Pero Dios es el Señor. Y damos la gloria a Él. ¿Les sigo contando? Están calladitos ahora. Están calladitos, como les gusta el cuento. Mira para allá, hasta aquel que está allá arriba. Calladito. Eso fue en el 2008. En el 2008. Después yo fui donde el Señor. Y yo le dije, Señor, ¿por qué tú no me confirmaste lo que yo te pedí? La confirmación que yo te pedí, ¿por qué tú no me la diste? Yo después fui al Señor. ¿Ustedes saben cuál era la confirmación? La confirmación era que mi papá, en alguna conversación que tuviéramos, me dijera, fíjate, yo creo que tú eres pastor. Eso fue lo que yo le pedí al Señor. Y yo hablé con mi papá. Bueno, yo creo que lo llamaba 3 veces al día. Él murió ya. Y nunca, ni misionero me dijo. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tú no me confirmaste? Y Él me respondió. Él me dijo, para todas tus decisiones tú siempre has sido bien atrevido y arriesgado. Y tus decisiones económicas y financieras y de trabajo. Y esto, tú has sido bien arriesgado. Y tú aquí conmigo, tú querías tener como que todo planchado. Y el Señor me dijo, esto es un ministerio de fe. Es un ministerio de fe. Yo quería sustituir la fe. Así que no. Tuve que mojarme los pies. Pero doy gracias al Señor porque los mejores años de mi vida comenzaron en el 2008 con el Señor. Y Mari es una bendición tan grande a mi ministerio. No es fácil el ministerio pastoral, ni es fácil el ministerio para su familia. Pero yo doy gracias al Señor por Mari, porque no me dejó. Hermano, ¿qué
tú estás haciendo con tu tiempo? No nos da el tiempo, pero cuando aquí habla de talentos, simbólicamente me la está hablando de los ministerios. Los ministerios son para invertirlos en el reino del cielo, en las almas, en predicar el evangelio. Habla de las facilidades de la iglesia. Las facilidades que Dios nos permite es con el propósito del reino de los cielos, para la salvación de las almas, es para el evangelio. El dinero que Dios nos permite, además de proveer para nuestro sustento, tiene el propósito de invertirlo en el reino del Señor, en las almas, en predicar el evangelio, en ayudar a nuestro prójimo, en apoyar a nuestros misioneros. Los bienes que Dios nos ha dejado a su cargo no son nuestros, somos mayordomos, son para invertirlos en el reino. Los talentos, los dones, las habilidades que el Señor nos ha depositado en nosotros son de Él. ¿Y cuál es el propósito? Para invertirlas en el reino de los cielos. ¿Y de qué estamos hablando? De las almas. De llevar ese mensaje de salvación. El tiempo que tenemos es también un regalo del Señor. Y Dios nos va a pedir cuenta por todo eso. Ah, no, Señor, mira, yo lo enterré. ¿Cuántos están aquí que han enterrado lo que Dios le ha dado? ¿Cuántos están aquí? No, es que no tengo tiempo. Es que mi trabajo. Es que esto, es que lo otro. ¿Cuántos han depositado los bienes que Dios les ha dado para su gloria y para su reino? Algún día tendremos que rendir cuentas. Y fíjese, hay la nota esa de que está implícita esa condenación eterna. Es como que nos da a entender, en cierto sentido, que el cristiano, el que es verdaderamente cristiano, tiene, no que debe, tiene que dar unos frutos. Versículo 30 termina, Mateo 25, 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Y gracias por tu palabra. Te presento cada vida, tú conoces cada hermano, Señor. Tú sabes lo que está haciendo. Tú conoces dónde está su corazón. Tú sabes y conoces las excusas que podamos estar dando. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, como siempre decimos, Padre, a entender los tiempos que vivimos. ¿Cuánto les gustaría escuchar esas palabras del Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuánto les gustaría eso? ¿Cuánto les gustaría decir como el apóstol Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe. Hemos peleado la buena batalla. No sé si aquí habrá alguna persona que pueda entender estas simples verdades del Evangelio. Primero, que Dios te ama profundamente. Dios quiere que tú vivas una vida de poder, de influencia. No una vida sin problemas. Él no dijo eso. Pero una vida a sus pies. Una vida donde Él está contigo en todo momento. En donde nunca te dejará. Una vida donde tú podrás ser parte de esos hijos que puedan ser utilizados como un instrumento para alcanzar a otros. Pero hay un problema, y es que todos hemos pecado. Tú has pecado. Tú no puedes experimentar esa vida. Tú no puedes ser ese heraldo. Tú no puedes ser ese recipiente si no te has arrepentido de tus pecados. Porque con tus pecados tú has ofendido a Dios. Y a lo mejor tú piensas pues mira, yo voy a portarme bien, yo voy a hacer esto. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación. Tendríamos que ser perfectos. Y tú y yo no podemos ser perfectos. Nadie puede ser perfecto. Por eso entonces Cristo
No solamente te ha amado Dios, sino que hizo provisión en su Hijo Jesucristo y murió en aquella cruz. Y dice que Él pagó el precio. Él fue el sacrificio. Él expió con su sangre los pecados de los suyos, para que los que crean en Él, en Jesucristo, entonces reciban ese perdón. Simplemente es tú poder reconocer tu condición de pecador, reconocer que hay un solo camino que se llama Cristo, y rendir tu vida de corazón. No una mera repetición de unas palabras, no pasar al frente, no meramente levantar la mano, no, sino un acto del corazón. A veces hay oraciones que son más sencillas. Señor, te necesito. Si eres real, cámbiame. Y una oración así, genuina, Él la escucha. Dios te ama, Dios te ama. Así que pregunto si aquí habrá alguna persona que quizás el Señor está llamando, el Espíritu Santo está llamando el corazón y sabe que Dios lo está llamando, te está llamando. No resistas ese llamado, ríndete al Señor. Nada se compara a eso. Así que si hay alguien aquí que hoy quiere entregar su vida, su corazón, sus pecados al Señor, le pido que levante su mano, donde quiera que esté. Queremos orar por ti, simplemente orar por ti. Si Dios te está llamando, si reconoces que eres pecador, que eres pecadora, y puedes creer en ese sacrificio de Cristo, no una religión. No, pero yo tengo mi religión. La religión no salva a nadie. La Iglesia Bautista de Glenview no salva a nadie. Es una decisión personal en el corazón con Él, con el Señor. Pregunto una última vez, ¿habrá alguien que en este día reconoce sus pecados, reconoce que el Señor le está llamando, reconoce a Cristo como el único camino y levanta su mano y dice, Señor, aquí estoy, perdóname? ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. Puedes bajar tu mano. Dios le ama mucho, mucho, mucho. ¿Habrá alguien más que en este día dice, Señor, perdona, te necesito? Dios le ama profundamente. Puede bajar su mano. Nada se compara al amor y el perdón de Dios. ¿Habrá alguien más que en esta mañana dice, Señor, te necesito? Dios te ama. Eres especial para el Señor. Y yo sé, puede bajar su mano, caballero. Yo sé que uno puede preguntarse, pero ¿qué voy a hacer? Tengo tantas cosas en mi vida que cambiar. No. O sea, tú no puedes cambiar nada. Ven al Señor tal como estás. Él va a hacer la obra. Como lo hizo conmigo. Y no ha terminado. Habrá alguien más que sabe que el Señor, el Espíritu Santo le está llamando. Y hoy reconoce su condición de pecador, de pecadora. Dice, Señor, no puedo más. He huido, pero no puedo más. Ríndete al Señor. Y lo hace públicamente levantando su mano. Dios te ama. Habrá alguien que levanta su mano. Dios te ama. No luches, Él te ama. Habrá alguien. Siempre me gusta preguntar si hay un hijo de Dios o una hija de Dios que ya es hijo del Señor, hija del Señor. Ya le entregó su vida a Él. Así que eso no lo despinta a nadie. Sigue siendo hijo o hija. Pero quizás te apartaste de su voluntad, de sus caminos, de la iglesia. Y como el hijo pródigo, ¿verdad? Que siempre fue hijo, puedes hoy, por la gracia de Dios, entender, espérate, no puedo seguir así. Tengo que regresar a casa. Y si estás aquí, qué tremendo sería que si te has alejado, reconciliar tu vida con el Señor y regresar a casa. ¿Habrá alguien aquí, algún hijo o hija de Dios, que hoy regrese a casa? Dios te bendiga, Dios te ama. Nos gozamos. Me imagino al Padre brincando y besándolo y abrazándolo. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que hoy regresa a casa? Si tú eres un hijo de Dios, tú me entiendes, hablamos un mismo idioma. ¿Cómo puedes seguir alejado, Señor? Dios te bendiga. Ve una mano que se levanta. Dios te bendiga, Dios te ama. Qué bueno que regresas a casa.
Qué bueno, Dios te ama. Sé que la vida es difícil, sé que la vida es dura. Dios es bueno. ¿Habrá alguien más que regrese a casa? Qué bueno. Dios te bendiga. Dios te ama. Aleluya. El que comenzó la obra la va a perfeccionar, la va a completar, hermano. No duden. No, pero usted no sabe, pastor, lo que yo he hecho. Usted no sabe, pastor, cómo yo he ofendido a Dios. ¿Tú te crees que Dios no ha visto todo? Y te hago otra pregunta. ¿Tú te crees que Él ha dejado de amarte? ¿Tú te crees que Él no perdonó tus pecados, todos tus pecados en la cruz? ¿Habrá alguien más que hoy regrese a casa? Un hijo, una hija de Dios que no salga de aquí sin reconciliar su vida con Dios. ¿Habrá alguien más que levanta su mano? Yo le voy a pedir a esas vidas, a todos los que levantaron su mano, a los que le entregaron su vida al Señor, que pasen aquí al frente, que se mantengan, ¿verdad?, en una distancia, no se junten. Pero todos los que levantaron su mano queremos orar por ustedes. Y seguimos un protocolo del COVID. Gracias, hermano, porque se levanta ahí. Gloria a Dios por ti. Mi hermana puede pasar por aquí, si alguien la quiere acompañar, pase por aquí. Yo sé que los nuevos dirán, ay, pero mantengan la distancia. Miren esto, hermanos, miren esto. Denle un aplauso al Señor por estas vidas.